nombre es Samuel González, les doy la bienvenida a este segundo programa de la segunda temporada de Lumbrera Periodismo Cultural. Hoy vamos a platicar con todos ustedes acerca de dos artistas polifacéticos muy importantes de nuestro país. Nos referimos a Roberto Vázquez y a Juan Zabaleta. Nos hablarán acerca del proceso artístico y de la construcción de públicos. Quédense con nosotros, comenzamos. Juan Zabaleta, amigos, fue integrante de uno de los colectivos culturales más importantes de nuestro país, el Grupo Semefo. Hoy lo tenemos en exclusiva para Lumbrera Periodismo Cultural. Los primeros 15 años fueron inspirados por temas básicos en mi carrera. Uno fue el impulso tanatofílico a entender la mortalidad. Una atracción casi malsana a la estética mortuoria, a la sangre, al cadáver desmembrado, colgado, decapitado. La segunda se basó y sigue muy fuerte hasta hoy en mi atracción absolutamente irresistible a la sexualidad humana, al cuerpo femenino, al desnudo, a la vagina penetrada, al rostro de una mujer cubierto de semen, al apetito de la eyaculación oral, al erotismo puro y animal que nos lleva al extremo de la divinidad, a sentir la petite mort, que es el orgasmo, y al final el inseparable vínculo entre muerte y erotismo. Ahora, en los últimos 6 años, mi búsqueda cambió radicalmente a aquella enfocada en mi despertar personal. Mi trabajo lo he dedicado a despertar la conciencia de cuanta más gente puedo, a abrir los ojos de los que aún duermen y que no se dan cuenta que la humanidad y este planeta están al borde de un precipicio tan oscuro y profundo como la eternidad misma. Roberto Vázquez es un muy importante impulsor de teatro en nuestro país y de teatro independiente. Veamos sus comentarios con respecto al proceso creativo. Pues mira, para mí el proceso creativo tiene que ver con ese instante en el que empiezan a llegar las ideas, pero a partir de algo muy concreto. A mí me parece que es muy importante tener como definido un qué quiero decir, a dónde quiero llegar, qué espero de lo que estoy planteando. Es decir, el proceso creativo debe de incluir también el dominio de una técnica. En el caso particular, bueno, yo escribo teatro y lo primero que tengo que pensar en ese sentido es si tengo algo que decir en torno a través del teatro. Es como la primera parte para mí importantísimo. Ya que tengo definido qué quiero decir, busco entonces ahora a qué público quiero llegar y finalmente cuáles serían los medios expresivos que voy a utilizar para poder lograrlo. Estamos hablando de un proceso en el que se involucran diferentes momentos. El primer momento sería, en mi caso, el de la dramaturgia, el de la escritura teatral. Una vez que tengo conformado este momento, que ya lo he concluido, paso al siguiente, que es el montaje. Y durante el proceso de montaje, pues también incluimos otros elementos como la producción, el trabajo con los actores y las actrices, la musicalización, el vestuario, el maquillaje y todos los elementos que giran en torno al hecho teatral. Y finalmente el espacio de la representación, el espacio escénico, que esto ya incluye también la difusión, los carteles y bueno, todo esto es parte de un proceso creativo para finalmente llegar al público que hará a final de cuentas la última lectura de todo este proceso. Es decir, estamos hablando de todo un proceso que incluye diferentes momentos creativos
partimos de una primera lectura que sería el del texto, luego una segunda que es el trabajo de dirección en conjunción con el trabajo de los actores, actrices, y finalmente la representación y su contacto con el espectador, ¿no? Que a final de cuentas es el destinatario final en el caso particular. En el caso del lector, por ejemplo, pues de la lectura, pues sería el lector y así sucesivamente. Para mí es ese momento en el que empiezan a surgir las ideas. Pero sí, repito, para mí debe ser muy claro tener algo que decir para empezar, tener algo que compartir y después voy viendo los mecanismos, los recursos y la metodología, ¿no? Que creo que también eso es muy importante. Creo que el papel que juega el lector en todo este proceso creativo es también muy importante. Estoy hablando del lector, el lector o el destinatario final del producto artístico eh, en general. En el caso del teatro, nosotros a veces nos enfrentamos al público, creo que también pasa en la literatura, nos enfrentamos al público que se dice especializado, que se dice conocedor y que a final de cuentas pues es un público bastante complicado, bastante difícil. Yo creo que el papel de ese destinatario final es importante en la medida en que pues también estamos hablando de un consumidor de nuestro producto artístico, de nuestra obra, de nuestra obra de teatro, de nuestra pintura, de nuestro poema, y es quien lo atesorará, lo conservará o lo echará a la basura. Yo pienso que de alguna manera, primero que nada, trabajamos para nosotros mismos como creadores, porque tenemos la necesidad de decir algo, y vuelvo a la primera pregunta, porque tenemos algo que decir. Y después vamos a encontrar otras voces y otras miradas a lo largo de nuestra vida que coincidirán con la manera de decir lo que decimos o con lo que estamos diciendo. Y entonces ese espectador o ese lector pues se volverán cómplices de nuestro trabajo creativo. Yo pienso que en ese sentido el valor de ese espectador es muy importante. Lo que sí no hago cuando escribo teatro es no pensar en ese público crítico porque se considera especializado en lo que yo estoy haciendo. Trato de escribir, trato de poner una obra de teatro para un público, podríamos llamar, heterogéneo, y sobre todo el trabajo que yo desarrollo va dirigido a un público que no ha tenido demasiado contacto con las cuestiones artísticas. Por ejemplo, en el caso del teatro, pues nos gusta mucho ir a comunidades alejadas de las grandes ciudades, en donde nos hemos encontrado con público que nunca en su vida había visto una obra de teatro. Y eso me parece verdaderamente maravilloso. Indudablemente que cuando se trata de lectura, pues también la cuestión es buscar un público, primero que nada, pues que sepa leer, ¿no? Y a veces en estas comunidades donde nosotros solemos trabajar, pues a veces el analfabetismo está como a la orden del día, ¿no? También. Entonces, pues hay muchas situaciones que hacen que busquemos alternativas para que nuestro trabajo llegue a ellos, ¿no? Nos hemos encontrado que de pronto presentamos una obra y al final, o sea, la obra pues se entiende, queda clara y todo. Y cuando al final vendemos el texto impreso de esa obra, hay gente que incluso nos ha dicho, bueno, yo no sé leer, pero me gustó mucho la obra y quiero comprar el libro. Cualquiera podría pensar, ¿y para qué si no sabes leer? Pero yo creo que el sentido va más allá de si lo pueden leer o no. Va en el sentido de esto que tengo ahora en mis manos, sé de qué trata, sé de qué va, porque lo vi en el escenario. Entonces, desde esa perspectiva, pues el trabajo que venimos o que vengo realizando como creador tiene muy claro
a qué público estamos dirigiendo nuestra producción artística. En el caso de la poesía, cuando he escrito poesía, lo primero que hago es tallerear muchas de mis textos con otros creadores, algunos especialistas, algunos no tanto, y recibir todas las aportaciones que ellos puedan dar para que el trabajo mejore. Pero también en ese sentido yo tengo la decisión final de tomar o no tomar todas esas opiniones, porque a veces ellos dicen cosas con las que no estoy de acuerdo, y pues no porque se trate de sutano, mengano, perengano, las voy a tomar a pie juntillas. Entonces creo que en ese sentido la producción artística tendría que ser más, tener la capacidad de estar dirigida a un público pues, pues más grande, ¿no? Más grande y no tan, y por ende no tan especializado. Pues bueno, espero que mis aportaciones te puedan servir de algo. Ricardo, un saludo muy grande y pues aquí estamos, a la orden. Cuídate mucho. Gracias por acompañarnos, amigos, en esta segunda emisión de Lumbrera Periodismo Cultural. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal y sigan las redes sociales de Cloto Media. Mi nombre es Samuel González y apoyen las producciones independientes.